Si el compositor es director y es un buen director y es un buen comunicador, pues seguramente nadie sabe de la obra tanto como el compositor. Yo creo que lo ideal sería que el compositor montase la obra y la dirigiese un director de orquesta que estuviese a su nivel. Ahora bien, no nos confundamos. Hay directores que son capaces de dirigir su obra y entonces me parece que es importante. Y hay directores que no tienen, compositores, perdón, que no tienen capacidad como para llevar adelante el proyecto de una obra sinfónica complejo. Los autores, tanto en el piano como en la dirección de orquesta, los ha habido impresionantes. Mahler, Ricardo Strauss, no fue tan bueno Ravel, no fue tan bueno Falla, incluso fueron mediocres directores de orquesta. Y muchas veces, si vosotros habéis escuchado también obras de compositores interpretadas al piano por el mismo compositor, yo te voy a contar una anécdota que me ocurrió una vez con un amigo mío que me invitó a cenar, nos invitó a cenar y fuimos a cenar y se estaba escuchando una grabación de obras de Ravel y de pronto yo escuché 5 minutos y después de escuchar 5 minutos en broma le dije: ¿quién es este terrorista? Y dijo: es Ravel. ¿Por qué? Porque no son generalmente los autores los mejores intérpretes, salvo el pianista Rachmaninoff. Rachmaninoff era un pianista impresionante, que Prokofiev, que eran verdaderos pianistas, eran tan buenos pianistas como compositores. Mahler era tan buen director como Ricardo Strauss. Los hay, pero yo soy partidario. Yo en esto soy muy honesto. Yo tengo alguna grabación mía, de obras mías, que la he dirigido yo y la han dirigido otros y me han gustado más las versiones que han hecho otros que lo que yo he hecho. Otras veces no. Por lo tanto, no sé si he contestado, pero dependerá siempre del compositor, director y del director que la vaya a hacer, que supere al propio compositor.